La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Saludo con mucha tristeza que viene llegando del multiforo después de haberse formado 8 horas mi camarada Ray para ver a Ricky, y pues que siempre no, camarada. Sí, caray, pues son los gajes del espectáculo, y también refleja pues mucho del mundo oscuro que son las representaciones artísticas y todo este cúmulo de empresas que utilizan para triangular ciertas cosas que al final no sabes quién es el responsable frente al artista. Resulta que ahora la empresa el responsable pues no le cumplió al gobierno del estado. El gobierno del estado, según nos dice Benjamín, cumplió con los establecido, el pago en tiempo y forma, pero el empresario de aquel lado le dejó sin pagar al artista $1 millón. Entonces pues ahí quedó varada la intención, y pues por desgracia la verdad algunos festejaban, o se los dije en las redes sociales, pero pues sí es lamentable que muchas personas que se dieron el tiempo, estuvieron desde la madrugada del día de ayer, La gente que vino de fuera, Ray, de fuera, que tuvo que hacer gastos, pues, bueno, sí hizo eso, pero valga la experiencia, que quizás el único camino que le queda a Benjamín es transparentar los contratos para que quede claro quién es el responsable, los montos, porque ahí aventó una cifra pues que sí, la verdad es un poco 54 millones por todo millones, ¿no? el Por tiraje, todo el evento de la feria, y es quizás para otro programa sobre si estas cantidades son al final necesarias, o si ya está Zacatecas listo para que la iniciativa privada le entre a financiar esta feria, que hay que esperar los números también, ¿no? Cuánta gente vino, cuál fue la derrama económica en los hoteles, porque está generando también un fenómeno donde ni está al 100% con los comerciantes de la feria, que se quejan porque está sola y solo llegan a los conciertos y se van. Pero por otro lado también tenemos a los empresarios que tienen establecimientos fijos en Zacatecas o Guadalupe, que se ven afectados porque pues el dinero, la afluencia se va a la FENAZA. Entonces va a ser interesante cómo lograr ese equilibrio, ¿no? Pues hay que meterle dinero a la promoción. Antes las ferias significaban pues un punto de encuentro para la ganadería, para encontrar productos que no tenías al alcance en Zacatecas, pero que yo ahora veo que todos los productos que venden en la feria se pueden adquirir fácilmente en Zacatecas. Hay algunos otros como alimentos que pues son novedosos, los hindúes, entre otras cosas, sí. Pero que es tiempo quizás de reflexionar, ¿no? Si Zacatecas necesita estas dimensiones de espectáculos que a lo mejor no tenemos la capacidad de manejar. Pues sí, efectivamente, ahí vimos cómo Benjamín Medrano, aclarando a las afueras de este hotel en el centro, pues hace que esta empresa intermediaria, que es una empresa intermediaria, a la oficina oficial del artista, pues bueno, queda mal con ese último depósito, donde pues bueno, se cae prácticamente todo, y como lo dice ciertamente Benjamín, el avión, en vez de decir Yucatán Zacatecas, pues bueno, Yucatán Los Ángeles, porque en efecto ya estaban instalando el escenario. Los músicos, por lo que dice Benjamín, también ya estaban aquí. Subí un video y ahí se ven. Entonces, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es muy extraño, hay que investigar muy bien quién está detrás de CAST, la agencia CAST, sí, ¿no? Porque no fue la primera vez, o sea, le falló. Mira, yo creo que le hubiera ahí encendido el foco a Benjamín por el hecho de lo que pasó Ozuna, que es la misma empresa. En ese momento que se cae también lo de Ozuna, pues bueno, a ver, confírmame los que ya tengo por delante, ¿no? Si ya hiciste los depósitos correspondientes, eso, pero pues bueno, son experiencias que tienen que ayudar no solo a Benjamín, sino a todo lo que gira en torno al la venta de boletos, la forma de hacerlo. Sí, exacto, y mira, y es muy en la reventa, pues. Y exacto, es muy lamentable, sobre todo ahorita las personas que pues adquirieron la reventa en más de 500 pesos, por lo que estaba viendo ahí en redes, y
y al último, pues bueno, no van a tener También hay que checar, incluso la Profeco debería de estar atenta en Exacto. todos los lugares que vendieron, pero Terrazas. dentro de las terrazas, porque Las terrazas. también ya se veía el conflicto, pues, de que algunos dijeron adiós, ¿verdad? Obtuvieron el dinero, cerraron el changarro. Sí, y pero oye, hasta la siguiente por feria, cierto, entonces, también ahí, híjole, no solo en las terrazas, sino precisamente los lugares que ofrecen, pues lo que es el servicio de bebidas y eso, también unos precios que dices que bárbaros, pero pues bueno, ¿a ojalá. ti que te gusta la fiesta, Carlitos? Pues, te dieron Nos el- gusta, dijo el otro. No se lave culpas, camarada. Pero pues bueno, fue lo que aconteció el día de hoy. Y pues bueno, aunado a eso también vimos una gira intensa que tuvo el gobernador con miembros del gabinete a Mazapila, en la comunidad de Cedro, precisamente a atender lo que está aconteciendo ahorita con el ejido y con la empresa de Newmont, de Goldcorp, que pues bueno, ha dado mucho de qué hablar, no solamente en lo local, sino en lo nacional, y es un tema que hoy precisamente nos ocupa pues el día de hoy, aunado pues bueno, tuvimos un pequeño receso por el puente del 16, las fiestas patrias, pero pues bueno, también tuvimos el primer grito del presidente Andrés Manuel, ¿no? Para muchos de agrado, para otros no tanto, el sentido pues de cómo se dio sobre todo lo del desfile, cómo corre esa tira del desfile, donde pues bueno, se presentan los programas sociales para unos ¿sí? innecesarios porque pues bueno, es una fiesta donde estás haciendo alusión en particular a una gesta heroica, histórica para nuestro país y pues bueno, no la derecha como usted lo llama se enojó y pues bueno, no cayó tan bien, pero a ti ¿qué te pareció? En general bien, ¿no? Tampoco lo magnifico como un gran... Me parece que los mexicanos debemos, yo lo mencionaba ese día, que debemos de separar el amor patrio, nuestro amor al país, porque la patria pues somos todos, ¿verdad? Somos nuestra cultura, nuestros idiomas, nuestros territorios, hay muchas cosas que lo forman y no precisamente el amor a nuestra patria significa el respaldo a a nuestros gobiernos, ¿no? O sea, podemos querer mucho al país, pero ser muy duros críticos pues con el gobierno actual. Entonces me parece que son fechas que incluso ahí la oposición a veces se ve hasta un poco pequeña, ¿no? Que no tiene esa... yo lo vi solamente en los expresidentes, Fox y Calderón, de ahí más me pareció que hasta los líderes de opinión que no están en sintonía con el presidente, pues lo vieron como bien, ¿no? Es un grito con 20 vivas, en cada grito un presidente le pone su estilo. Sí. Y también los desfiles, ¿no? Entonces, yo no diría que fue algo magnífico, simplemente positivo, y que pasaron las fiestas pues en paz, ¿no? Sí, así es. Relativa. Que no hubo pues eventos como los de Michoacán, en aquella pues, terrible bombazo, ¿no? Así O sea, es. dar una granada, pero que siguen habiendo hechos también terribles, ¿no? Lo que me mandabas pues el fin de semana pasada, donde la seguridad pues sigue siendo un pendiente de la cuarta transformación. Así es, y pues bueno, sí, a mí en lo particular, pues bueno, fue un grito muy especial, el primero, sobre todo, que generó muchísima expectativa, ¿no? Lo que iba a gritar en esos vivas Andrés Manuel, ¿no? Y muy emotivo ese viva de los héroes anónimos, ¿no? Y las comunidades indígenas, que son los dos que a mí me gustaron bastante, ¿no? Sí, así es. A hacerle ese reconocimiento nacional, internacional a estos dos grupos, y pues, que muchos pensaban pues importantes. que se iba a politizar, ¿no? Que le iba a meter, como creo que sí hubo un alcalde que metió el viva la cuarta transformación y se la rayaron, ¿no? Sí. Entonces, también pues es tiempo de que la clase política le entienda que no es una cuestión de partidos, sino una cuestión de Estado, de amor a la patria, y que deben de conducirse por ese lado. Así es, camarada, y pues bueno, ya para finalizar, pues bueno, otro tema, gran tema que se está dando, incluso la jornada nacional
ha sacado en sus portadas lo del cambio climático, Ray. Ahorita mandatarios de todo el mundo están reunidos en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, tratando el tema ya con mayor delicadeza, pues, ¿no? Sobre todo a cómo se ha estado viniendo los cambios tan abruptos, no solamente en la cuestión climática, sino en la manera, pues, de vivir del ser humano, ¿no? Y cómo esto está afectando a gran medida y a pasos agigantados, que incluso prevén a unos 30, 40 años una catástrofe, ¿no? Mundial. Sí, el incremento en la temperatura del planeta ha sido mayor a la esperada y pues tiene efectos en las hambrunas, va a haber migración por este fenómeno de donde no van a tener que comer, las temperaturas incrementan y en Zacatecas pues lo resentimos con una sequía que se presentaba un año con bastante agua o cuando menos lo normal y pues todo el proceso y ciclo agrícola se recorrió y está en espera todavía de que caigan algunas aguas si es que alcanzan a sembrar. Entonces lo vivimos, lo vemos ya palpable en nuestros municipios donde vivimos, pero es tiempo pues de que los municipios y las autoridades estatales, el gobierno federal, se ponga en serio esta situación, porque vemos discursos, pero no vemos acciones. Así es. ¿No? O sea, seguimos viendo que la gente no recicla, los camiones de basura echan todo junto. El consumo. El nivel de consumo también que tenemos, pues, no da para que nuestro planeta se regenere. Y es un cambio que va, este tema ligado, pues, a lo que vamos a platicar con el doctor Federico Guzmán, el tema de la minería, ¿no? Que es, si bien es un conflicto que vive Zacatecas en la comunidad de Cedros, pero hay que analizarlo de forma nacional e incluso global. Así es, pues bueno, ese es el tema principal que hoy tenemos aquí, precisamente. ¿Y por qué no nos presentes al invitado? Sí, mira, si hay alguien que sabe de minería es el doctor Federico. Él ha hecho una tesis que no es porque estés aquí, Federico, pero nos la han solicitado desde el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, el sindicato conocido como de NAPO, y algunas otras instituciones educativas, por la calidad de la observación que hace Federico. Entonces, nos trae datos muy específicos sobre la minería, cuánto sacan y cuánto dejan en los territorios locales, además de otras circunstancias que van a ir ustedes escuchando en el programa, que la verdad se van a quedar con el ojo cuadrado. Así es, pues bueno, bienvenido, doctor, a Son Político. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Raimundo, por la invitación a este programa. Es para mí muy gratificante compartir con su auditorio, con su audiencia, el tema de lo que ocurre con la industria minera en Zacatecas y tal y como lo mencionaba Raimundo, visualizar esta situación en una perspectiva del contexto nacional y si se pudiera dar un paso hacia la escala internacional. En ese sentido, si me permiten, hago un comentario puntual de entrada para luego en su momento aterrizar con datos puntuales sobre lo que es la industria minera en Zacatecas. Y en ese sentido, yo quisiera abordar este tema desde la perspectiva del actual proyecto de desarrollo nacional que tenemos a partir del gobierno federal o del gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quiero remitirme con el siguiente planteamiento. La prensa internacional volteó los ojos hacia México en el año 2019 a partir de un tema concreto. Estar analizando cómo es que el presidente de México se posiciona desde una perspectiva posneoliberal y cómo la misma prensa internacional dice hasta qué punto el discurso posneoliberal del presidente de México en los hechos, en la toma de decisiones y en las políticas públicas, en la realidad está llevando una práctica neoliberal. Y digo lo siguiente:
fue por ahí del mes de marzo, mediados del mes de marzo del 2019, cuando el presidente de México hizo una declaratoria de fin a la era neoliberal en México. Lo abolió. Por decreto o por discurso, abolición al neoliberalismo en México. Damos 3 meses más, mes de junio del 2019, y se toma la foto con Carlos Slim, el hombre más rico de México, para suplicarle, para solicitarle, para pedirle de favor: no me cierres una mina en el norte de México para que no me dejes a la gente sin empleo. Entonces, yo quisiera preguntarle al presidente de México cuáles serían los argumentos y el posicionamiento que tendría Andrés Manuel López Obrador si estuviera llevando a cabo un diálogo con el Papa Francisco con su texto 2015 Laudato Si, en donde en ese texto hace un posicionamiento crítico a la industria extractiva que está ocurriendo principalmente en el sur global. Donde llama la economía que mata. Donde llama a esa situación y donde hace el énfasis a los pasivos humanos y a los pasivos ambientales, y hace el énfasis a cómo es que la industria extractiva contamina por mercurio y por dióxido de azufre en todos sus procesos. Sigamos con la crónica de la prensa. Dejemos a un lado a la prensa internacional. Ahora veamos qué es lo que ocurre con la prensa nacional y con la prensa local. Y ahí quiero remitirme al mes de agosto del 2019 y quiero remitirme a la visita que hizo el presidente de México al municipio de Concepción del Oro, en donde allí hizo un anuncio: ya no habrá nuevas concesiones mineras. Pero ahí agregó además en su discurso 2 aspectos interesantes. Dijo que en México los gobiernos neoliberales, y le puso nombre y apellido, dijo Carlos Salinas de Gortari, hasta la fecha se han concesionado 80 millones de hectáreas, e hizo también referencia a que se han concesionado algo así como el 40% del territorio mexicano. Eso lo dice una nota del periódico La Jornada Zacatecas. Cuando revisamos la información de los dichos del presidente, pues nosotros como investigadores, nuestro papel no es estar sancionando ni juzgando el discurso de un político, así sea el presidente de México, sino analizar con información qué es lo que está ocurriendo en determinada realidad. En ese sentido, nos dimos a la tarea de hacer una solicitud de acceso a información pública vía Plataforma Nacional de Transparencia al Servicio Geológico Mexicano. Díganme, instancia del gobierno federal, cuántas concesiones y cuántas hectáreas se han otorgado a la industria minera del 1 de diciembre del 2018 al último de mayo del 2019. Esto es, cuántas concesiones ha entregado el gobierno de México en los primeros 6 meses de Andrés Manuel López Obrador. La respuesta fue: no se han entregado concesiones a las empresas mineras. Entonces, esa parte del discurso fue congruente. No se entregarán, lo dijo en Concha del Oro. Los datos nos dicen que efectivamente el presidente está en lo correcto de que no se han entregado. Sin embargo, donde hay inconsistencias es en la información que maneja el presidente de México. El presidente de México decía 80 millones de hectáreas, y nosotros, cuando hacemos la revisión de lo que está pasando con el tema de las concesiones, modelo neoliberal, 1982 al 2018, al último de noviembre del 2018, vemos que se ha concesionado el 58.5% del territorio mexicano, algo así como 114.8 millones de hectáreas. Para que el auditorio se dé una idea, esto equivale a que tan solo en 3 sexenios priistas, el sexenio de Salinas de Gortari, de Zedillo y de Peña Nieto,
se concesionaron 52.5 millones de hectáreas, algo así como todo el territorio de España. Pero la historia de las concesiones siguen, y ahí hubo un periodo de alternancia que vivió el pueblo de México a inicios del siglo XXI, y tuvimos 2 sexenios con Fox y con Calderón, y esos 2 sexenios fueron suficientes para concesionar 59.4 millones de hectáreas, lo que nos da esa suma de 114.8 millones de hectáreas. O sea que los gobiernos panistas fueron los que concesionaron un poco más, 7 millones más. Y en menos tiempo, ¿va? En 2 sexenios contra 3 sexenios priistas con 52 millones. Pero aquí el tema es el siguiente. En este tema de las concesiones del territorio mexicano, hay un asunto donde se habla de concesiones mineras vigentes, y allí en cifras redondas está por el orden de los 25 millones. Aquí de lo que estamos hablando es de cifras acumuladas de lo que año con año se fue concesionando. Para que se den ustedes una idea, tan solo en el año 1997 se concesionaron 9.5 millones de hectáreas. Entonces, ahí quiero dejar ese tema de las cifras de concesión al territorio mexicano, pero lo que sí quiero hacer énfasis e hincapié es que esa cifra de los 80 millones de hectáreas que dijo el presidente de México, y ese 40%, yo le solicitaría al presidente de México que cuando hable del tema minero, por favor, le pida a las instancias correspondientes que le suministren información actualizada, precisa, de lo que sería más es el tema, ¿no?, de la industria minera. Pues ya es una cifra mayor, estamos hablando pero de bueno, ¿qué año fue el donde hubo más concesiones? Tenemos el año con el mayor pico es el 1997 con 9.5 millones de hectáreas. Que corresponde también a la fecha de la modificación de la ley minera, ¿no? Tenemos un asunto del periodo de esas reformas estructurales que se vivieron en la década de 1990, y que fue cuando en ese paquete de reformas estructurales estuvo la reforma a la ley minera, y ese fue el tema de que se incrementaron las concesiones. Pero no solamente ahí, también en el año 2007 se tuvieron 8.3 millones de hectáreas. Estamos hablando de que prácticamente el primer año del gobierno de Calderón, ese fue el regalo que nos trajo la alternancia con ese periodo de gobierno. Y estamos hablando de que un año 2009 también de Calderón tuvo 7.4 millones de hectáreas concesionadas a la industria minera. Pero aquí el tema de las concesiones a nivel del territorio mexicano, yo quisiera plantear en otro sentido los datos, y quisiera decir, no es suficiente con que estemos pensando en que esto se queda a nivel de un permiso, de una concesión, de una licencia para explotar el territorio y los minerales. Que, bueno, quiero hacer nada más una pausa antes de seguir con cifras, porque aquí el camarada luego nomás está buscando sexenio Calderón o Fox para escandalizar. Sí, lo que pasa es que, mira, de esos millones de hectáreas que plantea el doctor, no todos esos millones se están haciendo trabajos de extracción como lo vemos en Mazapil. De esos millones de hectáreas, muchísimos ya quedaron olvidados, han quedado olvidados, no se trabajan, aún no se trabajan, y hay que ver también la cifra de los pequeños productores mineros. Pequeños productores mineros, por eso, los pequeños productores mineros, que también dentro de esta cifra, muchas veces es un trabajo a cielo abierto, con herramientas muy precarias, no como la de las transnacionales, y pues bueno, la capacidad de extracción es mínima, ¿no? Sin tener en sí un impacto ambiental o social de donde se está girando ese denuncio o esa concesión de tierra, ¿no? Hay que aclararlo. Aquí una llamada, la vamos a pasar al aire, de un ingeniero metalúrgico, ya la tenemos por ahí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante con su comentario, por favor, ingeniero. Bueno, en primer lugar, felicitarlos porque hagan este tipo de programas para que la mayoría
que los ciudadanos nos enteremos o nos demos cuenta de cuáles son las situaciones que están prevaleciendo en el país. Así En es. cuestión de minería, y lo que están mencionando sobre las concesiones, el número de hectáreas y todo, Sí, así es. de cualquier forma, los mexicanos estamos perdiendo, llámese pequeña, mediana o gran minería, los mexicanos estamos perdiendo porque no nos podemos, no estamos en la facultad de competir con esas grandes empresas, de Así es. Peñasquito, inclusive cuando estaba de gobernador Arturo Romo Gutiérrez y que vino Elías Ayub, que era el secretario en ese tiempo de energía, que les hice cuando el comentario de que nos estaban proponiendo a nosotros que éramos los pequeños mineros, iban a abrirse el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo íbamos a poder competir nosotros con esos monstruos o con esas empresas? De cualquier forma, la gran minería es la única que lleva explotación a cielo abierto. Así El es. pequeño y mediano minero no lo lleva. ¿Por qué? Porque son circunstancias completamente diferentes. Para Así es. entrar ahí la persona que dijo que también el minero hacía explotación a cielo abierto. ¿No? Eso fue y menciono eso de Arturo Romo, porque en ese momento les dije, se va a romper con una cuestión no sumamente de la economía o del afecto que nos van a hacer a nosotros, sino el perjuicio, el daño que le van a hacer al medio ambiente con la explotación minera a cielo abierto. Así es. Y entendamos, independientemente de la cuestión económica, no se puede con esas personas tan poderosas o tan el mismo poder los absorbe y ya no entienden más allá de que están perjudicando al sistema y al planeta ya completamente, y no en una proporción mínima, sino en una proporción gigantesca, porque las explotaciones que hacen, o sea, las detonaciones que se llevan a cabo, ¿cómo se van a comparar con barrenos de la pequeña o mediana minería, con esos barrenos, con esas detonaciones? Hacen que la tierra se quiebre, y eso no, aunque no sea, no lo podemos percibir en una distancia, pero las personas que están allí cercanas a eso Recalan en ellos ese. tienen razón en cuanto a sus casas que se están hasta derrumbando o haciendo pero lo más importante que yo quería que quede claro, Sí. estamos perdiendo por todas partes los mexicanos en el renglón de minería. Ojalá que nuestro presidente que tenga y que alguien le mencione para que reflexione y vuelva a reactivar a la pequeña y mediana minería. No estoy en ningún momento dado en contra de la gran minería, estoy en contra de cómo se procede y lo que perjudica al medio ambiente. Así es. Si alguien más, en esa ocasión que le estoy diciendo con mi tocayo, el exgobernador Arturo Romo, de que pues la mayoría dijo no, pues anda fuera de serie, pero eran cuestiones y todo es cuestión política. En aquel momento era para transferir la planta de varones a los pequeños mineros. ¿Y por Así qué? es. Porque era mandato que venía de Carlos Salinas de Gortari. Mi papá Entonces, trabajó en la planta de resumidas varones. cuentas, Mira.
Gobiernos van, gobiernos vienen, y los perjudicados somos nosotros. Así Ojalá y que si este actual presidente, yo lo admiro porque tiene buenas ideas, y coincido. Pues con hay él. 2-3, ingeniero, hay 2-3. No, pero Pues muchas gracias, don Arturo. apreciamos, ingeniero Arturo, su comentario, y ojalá precisamente todo esto que está pasando ahora en el norte del estado, allá en Mazapil, en el ejido de Cedros, pues bueno, la ley minera, como bien lo decía Ray, pues torne otro o gire hacia otro rumbo, hacia otra dirección, donde el pequeño productor minero pues pueda salir beneficiado. Agradecido, ingeniero, por su comentario, gracias por llamar, le mandamos un afectuoso abrazo y ojalá lo tengamos por acá próximamente en el programa. Gracias, ingeniero. Si usted le estoy a sus órdenes. Gracias, ingeniero, buenas noches. También un fuerte abrazo de parte mía. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, es real, pues, ¿no? Lo que estamos comentando incluso fuera del aire, pero pues bueno, ¿por qué no nos Sí, volviendo al tema de los conflictos que genera la minería, pues está el del agua, ¿no? Veíamos cómo la situación mundial, Federico trae unos datos muy interesantes que nos gustaría compartirles. Bueno, en este tema de la industria minera en relación al tema del agua, quiero remitirme al consumo hídrico por esta industria en el plano nacional, en el escenario del estado de Zacatecas y a nivel local en el multicitado caso que han estado mencionando en el municipio de Mazapil. En el caso mexicano, la industria minera ha incrementado su consumo hídrico por lo siguiente: a inicios del siglo XXI, la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, le concesionaba a la industria minera algo así como 51 millones de metros cúbicos de agua, mientras que ya para el año del 2014 esta cifra se incrementó a 436.6 millones de metros cúbicos. Entonces estamos hablando de un crecimiento exponencial en un periodo muy corto de tiempo. Así es. Ahora, ¿qué tanto es esa cantidad de 436.6 millones de metros cúbicos de agua concesionada por año para la industria minera si lo articulamos con el derecho humano al agua de los mexicanos? Pues resulta que lo que establece la Organización Mundial de la Salud de 50 a 100 litros diarios por persona, si consideramos el tope máximo de 100 litros diarios por persona que establece la Organización Mundial de la Salud como derecho humano al agua diario, esto sería que cada mexicano tendríamos derecho a 36.5 metros cúbicos de agua por año. Entonces, esos 436.6 millones de metros cúbicos de agua serían suficientes para garantizar el derecho humano al agua de 11.9 millones de mexicanos. ¿Qué tanto es esa población de México? Pues nada más toda la población de la Ciudad de México, de la ciudad más poblada del país, y súmale la de toda la población del estado de Campeche, la de Colima y de Nayarit. De ese tamaño es el consumo hídrico en cuanto al derecho humano al agua en México. Bajemos al plano subnacional con el ejemplo concreto de Zacatecas. ¿Qué dicen las cifras de concesiones de agua otorgadas por la CONAGUA a la industria minera en el estado de Zacatecas? 55.7 millones de metros cúbicos. Esa cantidad de agua es superior a la necesaria para satisfacer el derecho humano al agua del más de 1,5 millones de zacatecanos que somos. De ese tamaño es el consumo hídrico por parte de la industria minera. Ahorita estaban haciendo referencia al caso de Mazapil. Tan solo esta empresa Goldcorp, ahora Newmont Goldcorp, pues la CONAGUA le tiene una cifra redonda de alrededor de 44 millones de metros cúbicos, y esa cantidad de agua sería suficiente para abastecer el derecho humano al agua de más de 1.200.000 zacatecanos. Pues tan solo una unidad minera. Entonces, aquí yo preguntaría, a ver, ¿y qué pasa
con el último dato que nos arroja el Servicio Geológico Mexicano en el documento Panorama Minero de Zacatecas 2018, donde nos dice que hay 16 unidades mineras de explotación de minerales metálicos en Zacatecas, de las cuales 4 están inactivas. Entonces, tan solo estamos hablando de que 12 empresas activas están consumiendo una buena cantidad de agua. Entonces, valdría la pena que mencionáramos y qué pasa con el tema de las concesiones mineras en una perspectiva de mediano y largo plazo, y aquí quisiera remitirlo al entorno urbano, porque regularmente cuando estamos hablando de la industria minera hay un tema de indiferencia social y hay un tema de desconocimiento de la población en el sentido, estamos hablando de la minería, es allá por Concha del Oro o Mazapil. ¿Y qué pasa con la zona conurbada Zacatecas, Guadalupe? ¿Y qué pasa que ya tenemos nuestro regalito con Capstone Gold? ¿Y qué pasa que con las 23 concesiones mineras que decía el Servicio Geológico Mexicano, estamos hablando algo así como 16 en Zacatecas capital y otras 7 en el municipio de Guadalupe? Y yo diría, ¿y dónde quedaría el derecho humano al agua? ¿Y hacia qué plazo se extendería el tandeo? Si ahorita es de 2-3 días por semana el tandeo para algunas colonias, y en el mediano plazo, ¿hacia dónde lo extenderíamos? ¿A tu derecho al tandeo cada quincena como la raya? Y más sobre todo el tema de agua es algo que para Zacatecas ya es primordial revisar precisamente el futuro del Estado en esta materia. Precisamente aquí tengo un documento de Rigoberto López Martínez, presidente del Comisariado Ejidal de Cedros, donde pues bueno, dirige este oficio a la directora de la Comisión Nacional del Agua, la doctora Blanca Jiménez Cisneros, donde pues bueno, ellos piden, solicitan cuál es el estudio de la disponibilidad de agua actual en la comunidad de Cedros, precisamente porque pues bueno, ya se están viendo ellos afectados en este ramo, pues, ¿no? Más allá de los acuerdos a los que llegó para desarrollar los proyectos sociales de Newmont, pues bueno, ya los ejidatarios ya están más preocupados por la disponibilidad de agua. Si tú quieres que 5 años, 5 años, 3 años. El dato que da Federico es contundente en el sentido de la exigencia y la poca disposición que parece que tiene la empresa, ¿no? Es decir, ellos piden agua cuando tienen dimensiones enormes de concesión de millones de metros cúbicos, pues para satisfacer lo que en justicia los habitantes de Cedros exigen como un derecho humano básico, ¿no? Que es el consumo de agua. Entonces, a mí me parece que con estos datos, pues poco puede hacer la empresa negarse, ¿no? En resolver ese tema, que también está el otro, Federico, que nos gustaría nos dieras tu opinión, es sobre el tema del dinero. Es decir, a veces se siente también, bueno, obviamente por los personajes que están detrás de los transportistas y que han dicho las autoridades también de Peñasquito, que se sienten cada vez extorsionados, ¿no? Por la cantidad de dinero que se pide, pues sí, que hay que ponerlo, ¿no? O sea, decir que es la extorsión, si está pidiendo lo justo o no, pero las dimensiones de las ganancias, pues que tiene la minería, nos gustaría que nos dieras el dato, porque son también, así como lo del agua, también el tema de las ganancias es escalofriante. Bueno, si me permiten, antes de entrar al tema del rubro económico o del reparto de la renta minera, en un tema de justicia ambiental, yo sí quisiera dejar en claro y dejar de manifiesto, lo he hecho en otras ocasiones, que mi postura como investigador es que sí estoy a favor de la industria minera. Mi trabajo no es en contra de la industria minera, ni de minería subterránea, ni de megaminería a cielo abierto. Mi postura es
que se lleve a cabo siempre y cuando se cumpla con las normas ambientales con mayor rigor, siempre y cuando sea una industria en la que en su proceso sea más justa con los pueblos originarios y con el medio ambiente. Y aquí quiero hacer mención también de que si es necesario reconocer a las empresas mineras en cuanto al tema del uso del agua, porque estamos hablando de que algunas, principalmente las grandes empresas, han empezado a hacer esfuerzos en cuanto al tema del reciclaje de las plantas tratadoras del agua en sus procesos. Y estamos hablando de que las grandes empresas instaladas en el territorio zacatecano, ustedes lo pueden apreciar en sus páginas web, algunas hablan de reciclajes del 70%, del 80%, algunas le están apostando al cero, a un ciclo en donde se aumente el reciclaje del recurso hídrico. Desafortunadamente, por la cantidad de agua, de recurso hídrico que requieren, les resulta insuficiente aún llevando a cabo esas prácticas. Lo que sí es necesario y valdría la pena que en estados como Zacatecas y a nivel nacional, si la industria minera va a continuar como lo menciona el presidente de México, pues sí es necesario que se llevara a cabo un mecanismo de estandarización donde independientemente de que seas minera transnacional, mediana minería o de cualquier índole, estuvieran acercándose a mecanismos de optimización del recurso hídrico. Ahora entramos al tema que comentaban con relación a los recursos. Yo quiero mencionar que ese fondo minero que está desde el ejercicio fiscal 2014, ese fondo que le han hecho llamar para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros, si vemos la cifra nacional, lo que se ha captado y distribuido a través de ese monto en 4 ejercicios fiscales del 2014 al 2017, estamos hablando de 11.360.69 millones de pesos. Es lo que se ha distribuido prácticamente en 23 entidades de la República aproximadamente, pero consideremos este dato de esos 11.360 millones de pesos, ¿contra qué? Contra el valor de la producción minera en esos mismos 4 ejercicios fiscales. Y ahí el dato lo que nos dice es que el valor de la producción minera fue por 575.019 millones de pesos. Lo que significa es que si contrastamos ese valor de la producción contra el recurso del fondo minero, esto significa que a los estados y municipios que recibieron recursos del fondo minero apenas recibieron 2 pesos de cada 100 pesos de ese valor de la producción. Eso es lo que se tiene reportado para el fondo minero a nivel nacional. Ahora, ¿qué les parece si... O sea, 2 pesos de cada 100. 2 pesos de cada 100 es el valor total de la producción contra lo que significa el fondo minero, en cómo se ha distribuido. Ahora, ¿qué les parece si escalamos esa información al plano del estado de Zacatecas un poco para tener esa perspectiva? Y para ir también cerrando. En un minutito, doctor, que ya casi nos tenemos que ir. Bueno, aquí el tiempo nos castiga. Aquí yo nada más quiero hacer mención que en este minuto que la extracción de minerales en el estado de Zacatecas, un 90.8% se concentra en los municipios de Mazapil, Ojo Caliente, Luis Moya y Fresnillo. Aquí estamos hablando de que el 90% se concentra en esos 4 municipios de la entidad, y eso es entendible cuando vemos que tan solo Minera Peñasquito en Goldcorp tiene una producción de 110,000 toneladas de minerales por día, cuando vemos que en el municipio de Ojo Caliente la minera Unidad Minera El Coronel de Minera Real de Ángeles ya debería de estar como Dubái, extrae 55,000 toneladas. ¿Sí? Tan solo a manera de ejemplos. Entonces, aquí lo que habríamos que revisar es
qué es lo que está pasando con ese fondo minero, pero ustedes me indican si en el corte o... Pues ya comenzamos prácticamente o- estamos de para- salida. Sí. des- Pero bueno, yo quiero aprovechar, antes de continuar nada más así de forma rápida, y aprovechar para mandarle un saludo al secretario Carlos Bárcena, que tuvo una comunicación con él, nos iba a acompañar el día de hoy, pero pues bueno, tuvo otros compromisos, pero pues precisamente que se va a tener una reunión el próximo miércoles, ¿no? Allá en México se va a abrir la mesa de trabajo con la comunidad de Cedros y la Secretaría de Gobernación, acompañado de funcionarios, si no es que del mismo gobernador, para arreglar precisamente toda esa problemática que está adoleciendo a los ejidatarios de Cedros, ¿no? Pero pues bueno, un saludo ahí al secretario Carlos Bárcena, qué lástima que no estuvo, pero bueno, próximamente estará para seguir abordando el tema. Lamentablemente ya nos tenemos que ir. ¿Algún último comentario, doctor, así de manera muy rápida? Bueno, pues yo sí me gustaría que el secretario de Economía del Gobierno del Estado estuviera presente para tener este diálogo, esta interlocución, y aparte de que en algún otro momento se pudiera dar ese espacio en este programa radiofónico, también estaría extendida la invitación hacia la Universidad Autónoma de Zacatecas, hacia la actividad que estamos haciendo en el doctorado en estudios del desarrollo y el acompañamiento que damos también a los estudiantes de la maestría en docencia e investigación jurídica, donde estamos discutiendo estos temas, reformas a la ley minera, y donde en esta misma semana vamos a trabajar una revisión a una propuesta de minería sustentable en el estado de Zacatecas, una iniciativa que estaremos acompañando con universidades del país y con el propio CONACYT. En ese sentido, la perspectiva es que podemos trabajar de una manera distinta y que le tomemos la palabra a la directora general del CONACYT. ¿Por qué no incorporar un proyecto de minería sustentable a partir de la pentahélice, gobierno, universidades, en este caso empresas, comunidad y la perspectiva del medio ambiente? Excelente, doctor. Dejamos la invitación abierta para ver si nos puede acompañar próximamente el secretario de Economía, Carlos Bárcena. Y pues bueno, agradecido con todos ustedes, camarada. Gracias, hasta luego. Gracias a todos los que nos sintonizaron y a los que nos vieron, y atentos con lo de Ricky. Adiós. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.